Bien, entonces, así las cosas con el Islam. ¿Alguna otra opinión? ¿No? Nunca han oído del Islam. Yo sé que sí. Acá en nuestro país hay religión islámica. Bueno, de hecho, ustedes saben lo que pasa con la familia de, del presidente, ¿verdad? ¿Sí, Javier? En mi antiguo colegio, donde yo estaba sacando noveno grado, a la par pusieron algo islámico, si mal no me recuerdo. Pero creo que solo duró dos meses y cerraron el lugar. Cerraron rápido. Este, sí, realmente en nuestro país es una minoría, son muy pocos, es como el judaísmo. Hay pocos, yo conozco pocos, pero sí lo hay. Bueno, aquí dice, Olinda dice, creo que la gente puede ser más prejuiciosa o intolerante, dice, con las demás religiones, sin darse cuenta porque en su religión también hay cosas o así o peores. Y hay bastantes similitudes en cuanto a eso que llamamos peor en el Islam, especialmente en el trato a la mujer. Hay una, creo que es en el Eclesiastés, por ejemplo, hay un versículo por ahí que dice que pues anduve buscando por todo, algo así, no le digo que exactamente, pero anduve buscando por todos lados y entre 1000 encontré un hombre virtuoso, pero ni una sola mujer virtuosa. Entonces está diciendo que no hay mujeres virtuosas. Y así, pues ustedes van al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es bien patriarcal también. Y bueno, había escuchado dentro del contexto de las religiones cristianas que conocemos, he escuchado pues discursos como ese. Eh, Conozco de hecho quienes no dejan, por ejemplo, que su esposa trabaje porque ella debe estar en la casa, debe cuidar a los niños y debe tener todos los hijos que Dios quiera. Y el hombre es el que debe trabajar y el que debe salir. Y me dice, pero es que ese es un caso. Y ese es el otro punto. Bueno, a lo mejor dice Andrea que no, son más que un caso, pero son minorías. Entonces, eso es que lo que quiero dar, es una minoría de casos dentro del cristianismo. Entonces, en el Islam sucede similar. Hay una minoría de casos en los que se da, digamos, la parte extrema. No les estoy diciendo que el trato a la mujer sea al 100% favorable. No, el Islam realmente es bien patriarcal. Y ya les voy a decir cuál es el asunto y la diferencia con el cristianismo. Antes quisiera oír más opiniones de ustedes. Pero lo que les trato de decir es que en el Islam depende de la línea, o sea, de la variante del Islam, y depende también del tipo de gobierno que tenga. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Turquía, que es un país islámico, que hablar de Afganistán, que también es un país islámico. O sea, son dos extremos grandes. O sea, hablamos, por ejemplo, de Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Egipto. O sea, hay diferencias en todos, en todos. O sea, no podemos decir que todos los países son iguales, que es lo que nos presentan en las noticias, por ejemplo. No, depende de varias cosas, no solamente porque son islámicos todos son iguales, no, depende. Claro que sí hay diferencias bien marcadas con el cristianismo, eso sí. Quiero ver ahí más, bueno, sí, Daniela, dígame. Acerca de Afganistán siempre me va a dejar un poco impactada cuando se compara las fotografías en los años 70, cómo era la sociedad y cómo está actualmente. Era la misma religión, solo lo típico de la religión separada del gobierno. Y ahí la diferencia, creo. ¿Qué país me decía? Afganistán, creo, hay como un registro fotográfico en los años 70 y era una típica sociedad de los 70. Era más occidentalizada, solo que es Irán. Irán es la que tiene ese cambio. En los 70 vino unas revueltas y entonces asumió una familia que era una de las líneas como muy duras del Islam. Entonces ahí es donde cambió todo. Los 70 y los 80 fueron bastante definitorios para muchos de estos países.
Bueno, aquí en el chat decía que le dice, creo que el presidente de esa religión, pues eso es lo que dice, ¿verdad? Que él no lo dice de manera, que se dice, explícita, pero pues ahí lo que se ve es diferente. Ahora, dice luego también por acá, Kelly también, es que hay ciertas cosas en la Biblia, dice que no se logran entender y siempre queda como un misterio. No, no hay manera de eso, o sea, a nivel de fe sí, sí les pueden decir eso, a nivel de fe, pero a nivel histórico, que es lo que estamos viendo, no. Todo tiene una explicación y no hay tales de misterio. Todo es entendible. Y tiene que ver con el contexto, que es uno de los fallos grandes que tienen en el examen, como bien les decía Andrea al inicio cuando entré. Depende del contexto. O sea, las cosas se entienden en su contexto. Y ahora les digo la diferencia, porque el cristianismo se percibe diferente que el islam. Resulta que el cristianismo, desde lo que les mostré, el tema, bueno, lo mostramos en el tema anterior, que es el paleocristianismo, luego viene Roma y Roma lo adapta a las necesidades romanas, de la sociedad romana. Pero en el resto de Europa se adaptó a las necesidades de los pueblos bárbaros y eventualmente a la civilización que se fue construyendo en esa área geográfica. Pasó la Edad Media, vino el Renacimiento y el cristianismo siguió acoplándose a los nuevos tiempos. Vino el Barroco y se siguió acoplando a las monarquías, y bueno, al final de esa etapa a la parte de las repúblicas que aparecen en Europa, después de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos acá en América, el cristianismo comienza a perder poder, pero ya está configurado, digamos, toda la estructura que tiene y ya existen al menos las corrientes más grandes variantes, que son las que se le llama protestantes dentro del cristianismo. Y se siguió adaptando. Vino el siglo XIX y se siguió adaptando. Vino el siglo XX y se siguió adaptando. Y a la fecha se sigue adaptando todavía. Hay variantes en las que se habla dentro del cristianismo de conservadores y los que son de un pensamiento un tanto más abierto. Eso existe en todas las variantes del cristianismo. Pero ¿qué pasó con el Islam? El Islam aparece allá por el siglo VII y pareciera como si se congeló en el tiempo. O sea, los tiempos cambiaron, la sociedad fue avanzando, vinieron inventos, vinieron descubrimientos, siguió avanzando el tiempo, pero la religión siguió como congelada. Entonces, ellos actúan y, digamos, se acoplaron quizás al siglo XX un poco más, pero en general, la religión se sigue observando y aplicando en muchas de estos lugares como si fuese el siglo VII de nuestra era, o sea, hace 1300 años. Y esa es la gran diferencia. O sea, el cristianismo se adaptó, pero el Islam no. El Islam está tal cual como debería de estar. Ahora me dice, eso significa que el cristianismo o sea, se puede cambiar, pero si a ustedes les han enseñado que no puede suceder eso. A ustedes les han enseñado que lo que ahorita les enseñan ha sido así siempre, y eso es falso. O sea, eso no es cierto. El cristianismo que tenemos en la actualidad es un proceso de 2000 años que sería de estira y encoge, de peleas en medio de ellos. Bueno, el caso del cristianismo católico tiene reformas a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento para corregir errores que estaban haciendo, por ejemplo, pero cuando dicen, miren, al final no corrigieron nada, entonces viene un grupo y se separa, y luego otro grupo y se separa, y ahí aparecen los calvinistas, los luteranos y otra cantidad de reformistas, y luego vienen las religiones protestantes, que se acomodan también a una manera diferente de ver el cristianismo, pero se va adaptando a los tiempos. Viene la época de la República, después de la Revolución Francesa, el siglo XIX, luego el siglo XX, y se fueron acoplando a eso. Pero les repito, el Islam no pasó por ese proceso, sino que se ha quedado como congelado. O sea, el mundo cambió, los inventos aparecieron, ahí ustedes ven que hay electricidad, que hay todo lo que tenemos nosotros, pero la sociedad no vivió esos cambios como iban sucediendo, sino que fue un proceso mucho más lento. Entonces al final el Islam pues se aplica
cómo debería aplicarse la Biblia. O sea, debe de aplicarse según lo que dice el texto bíblico. Y ustedes conocerán familias que pues, profesan alguna de las variantes del cristianismo que son así como bien fundamentalistas. Hay una de estas variantes, por ejemplo, que no deja que los niños vayan a la escuela, que tienen que enseñarles solamente ellos, y existen en nuestro país. Y ustedes ven ahí señoras con vestidos hasta el ojo del pie, con mantas sobre su cabeza, y hasta todas las palmas de las manos pueden mostrar, y aquí arriba solo la cara. Y me dicen, pero es que es opción de ellas. Pues lo mismo es en el Islam, es una opción. Pero el problema es siempre, siempre, siempre el extremismo. Ese cuál es el extremismo el problema. Cuando hay extremismo, entonces sí ya es como que no vale lo que esté escrito, sino que es el pensamiento de la persona que está gobernando en ese momento. Vamos a aprender un poquito acerca de eso por acá, pero básicamente como acercamiento a la religión, pues es eso. Así que nada más un par de opiniones por ahí de ustedes a lo que les he comentado o algo que ustedes quisieran aportar. Daniela dice, bueno, quiero ver. No, Daniela dice, es cierto, dice, ay, perdone. Bueno, no, ese era otra cosa. Era sobre lo que estaba antes. Unas dos opiniones o valoraciones de ustedes o aportes. Andrea también la veo ahí que quiere opinar. A ver, o nadie. Pues es igual que el cristianismo, nadie dice nada porque piensa que le va a caer un rayo encima. Diana, mira, ya dígame. Sí, buenas tardes, Lick. Solamente quería mencionar algo que usualmente a veces uno se confunde cuando empieza a ver una introducción acerca de las religiones, ¿verdad? Y es que en su mayoría se confunde que Mahoma es un dios, pero realmente no lo es, sino que es un profeta que es mencionado en el libro del Corán, que sería como la Biblia, pero en el caso de el islamismo en este caso. También a lo que usted mencionaba, sí, realmente hay muchas similitudes con respecto a la Biblia, solamente que quizás la única diferencia, o bueno, entre las diferencias está de que hay un cambio de nombres, por ejemplo. En el caso del Corán, por ejemplo, sí se menciona a Jesús, pero no se menciona como el Hijo de Dios, sino que se menciona también como un profeta y solamente hay como un Dios absoluto, que en este caso es Alá, y no hay como una triada, sería, en el caso del cristianismo, que conocemos que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente eso, Rick. Muy bien, gracias, muy buena participación, Diana. ¿Alguien más? Una más les pido. Yo sé que saben. Lo que pasa es que no les gusta hablar. Y ya, bueno, están en arte, ¿verdad? Y el arte es expresar. Y están llevando expresión oral y escrita. Ajá, a ver. No, de que deberíamos de sacar la ruleta, Lick. Sí, pero por cuestión de tiempo, quizás porque necesitamos llegar a unas 3 diapositivas más. Pero sí, yo creo que para la siguiente hay que tener lista la ruleta, porque pues se me esconden demasiado ahí. Bien, entonces solamente pues sobre esto mismo remarcarles lo que ya les mencionaba y bueno, algo de lo que también decían ustedes. Vean, esas dos cosas no deben confundirlas. Eso. Árabe y musulmán son dos cosas diferentes. Árabe es pues una persona de esta región. Esta región se llama árabe porque la lengua de esta región es la lengua árabe, así como la acá arriba es la inglesa, acá es la castellana, por ejemplo, acá es la francesa, la alemana y todo lo demás, ¿verdad? Por acá es la rusa, acá es el español latino. Entonces, esta área es de una lengua llamada árabe. Entonces, este es árabe. Musulmán, como ven acá, está en más lugares del planeta, incluyendo estos lugares que no son árabes. Este es Oceanía. Ellos no hablan árabe. Igual acá, toda esta zona, bueno, Afganistán, Pakistán, parte de la India también, no hablan árabe, sino que hablan el hindi, por ejemplo.
Bueno, Estados Unidos, Canadá, yo creo que a esta fecha ya tendría que tener porque eso va según los colores, ¿verdad? Según la cantidad de población. Canadá tiene bastante población musulmana. Yo he tenido la oportunidad de estar en unas ciudades aquí de Canadá y de esta zona, pues específicamente hacia el este de Canadá, y pues uno anda en la calle y lo que más ve son musulmanes, o sea, vestidos tanto los que solamente se cubren la cabeza, el caso de las mujeres, como el quienes andan la burka completa, o sea que solo se ve nada más la vestimenta, no se le ve ninguna parte del cuerpo. Y bueno, diría, bueno, yo esperaba ver aquí otro tipo de etnia, ¿verdad? Pero no, o sea, se vuelven mayoría en muchas ciudades en donde han llegado como migrantes. Y eso está sucediendo, pues, especialmente en Europa, y por eso sabemos un tanto, digamos, de información acerca de los musulmanes. Pero bien, esas dos cosas son diferentes, no deben confundirlo. Nosotros vamos a hablar no del arte árabe, vamos a hablar del arte musulmán o del arte islámico, que es lo mismo. Porque musulmán es una persona que cree en la religión del profeta Mahoma, que es el Islam. Les decía que el judaísmo, el cristianismo y el Islam pues tienen una raíz común. Ustedes, hay un pasaje bíblico que tiene que ver con Abraham, en donde pues él no intenta, sino que él va a sacrificar a su hijo, a Isaac. Y luego, ¿qué es lo que le dice Dios cuando lo detiene y le dice que no toque a su hijo? Ahí él le hace una promesa. ¿Qué es lo que le dice? Vamos a hablar en términos bíblicos. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo, Lick? Disculpe, le escuché entrecortado. Bueno, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, lo detiene un ángel y bueno, y luego Dios le dice una frase a él. ¿Cuál es esa frase que le dice? Es una promesa, por cierto. No, ni googleando. Voy a hablar con sus pastores, sacerdotes o guías espirituales porque me están fallando. Dígame, Emily. Que iba a tener mucha descendencia. Sí, tiene que ver con que va a tener mucha descendencia. Ajá, Diana dice que le dará bendiciones. Que entre ellos la tierra prometida. Ajá. Antes que le había dicho, creo que tiene miedo a ofender a alguien, dice. Bueno, por hacer. Sara dice que camine en su presencia, dice que sea irreprochable y que hará una alianza con él, prometiéndole una descendencia muy numerosa, correcto. Que tendrá una descendencia muy numerosa, que el número de las estrellas o las arenas del mar, creo que le hizo, de las playas. Pero le dice, porque no me negaste a tu hijo, te bendeciré y por ti se bendecirán, y ahí le dice, tu descendencia será muy grande. Pues resulta que Abraham es el patriarca del judaísmo, del cristianismo y del islam. Y eso nos coloca entonces con un dato que se niega, especialmente dentro del cristianismo, y es que el Dios es el mismo. El Dios Yahvé, el Dios Jehová, el Dios Alá es el mismo. Es porque viene de la misma fuente, solo que se nombra de manera diferente. Bueno, cerramos esa parte y nada más eso, que es lo que les he estado diciendo un rato. El extremismo es el problema. Y entre los extremistas, pues hay diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo, especialmente el Medio Oriente. Al-Qaeda es una de las más grandes. Esta saltó, digamos, un tanto más a la vista pública después de los atentados de 1994 en las Torres Gemelas y el más trágico que fue el 11 de septiembre de 2001, que es cuando pues derribaron las torres y hubieron otros atentados. Ahí pues es como más conocimiento acerca de Al-Qaeda y de la familia, bueno, de Osama Bin Laden. La familia es otra cosa, porque la familia Bin Laden en ese momento era socia comercial con la familia Bush. Y dice, Bush era el presidente. Y resulta que un miembro de esa familia es el que se dijo que era el que había atacado. Pero bien, esa es otra cosa. Pero nada más para que lo tengan como curiosidad.
Hay otras organizaciones, el Daesh, el ISIS, por ejemplo, y pues igual Estados Unidos pone la mano en todas partes, ¿verdad? Estos fueron también financiados por Estados Unidos, tratando de desestabilizar los gobiernos de esa región que no le eran afines a los intereses de Washington, como se dice en geopolítica. Entonces financiaron a estas organizaciones y el asunto es que se les sale siempre de las manos y al final ellos terminan haciendo pues lo que ellos consideran que es más beneficioso para ellos. Entonces eso fue una escalada bastante fea hace varios años en la región del Medio Oriente, el Al-Nusra y así otros más. Entonces esos son los que vemos en las noticias que hacen atentados, que asesinan a alguien, que bueno, todo lo que podemos ver que son como noticias malas referentes al Islam vienen de ellos, de los extremistas. Pero el Islam en general no es una religión eh, que sería como violenta, es una religión de paz, igual que lo es el cristianismo. Pero pues el extremismo es lo que nos lleva pues a que tengamos esa opinión bastante desfavorable acerca del Islam. Es lo que más vemos en los medios de comunicación, ¿verdad? Aquí la invitación es que ustedes averigüen por cuenta propia, revisen, lean y verán pues que es el extremismo el problema. Y luego dice, pero es que las mujeres no las dejan que por ejemplo, que andan con la cabeza descubierta. Pues igual depende, pero en todo caso es cultural el asunto. Es cultural. Pero es que las niñas hacen esto y esto y esto. Y yo les digo, sí, tienen razón. En derechos humanos, especialmente derechos de la mujer, hay bastante diferencia en Occidente y los lugares, especialmente de mayoría islámica, y pues es algo en lo que se tiene que trabajarse un montón. Ahí, digamos, porque mejore. La razón que les doy sobre eso es que el Islam pues no se acomoda a los nuevos tiempos y tenemos un desfase cultural con ellos bastante grande. Por eso a ellos les es chocante vernos a nosotros como a nosotros nos es chocante verlos a ellos. Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo, valga la redundancia, o sea, es insólito para mí que en un congreso de varios países de mayoría islámica sobre los derechos de la mujer no haya estado presente ninguna mujer, sino que todos eran hombres los que estaban discutiendo acerca de los derechos de la mujer. O sea, eso es inaudito para mí. O sea, quienes tienen que hablar sobre eso son las mujeres, no los hombres, pero tiene que ver con esa parte cultural. Si el cristianismo se acoplara exactamente a lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice, la realidad sería muy similar, muy similar a la que tienen ellos. Pero, como les digo, culturalmente el cristianismo se acomodó al tiempo de manera diferente y se fue adaptando. Dentro del cristianismo católico, eso tiene que ver, por ejemplo, con los concilios. Los concilios que se fueron haciendo eventualmente se fueron adaptando a las sociedades cambiantes. El último concilio fue en la década de los 60, duró como 4 años y es lo que permitió la apertura de la Iglesia Católica a la feligresía. Por eso que ustedes, si son católicos, ven pues mucha gente que participa dentro de los oficios religiosos y hay organizaciones dentro, grupos, no sé cómo le llaman, dentro de la religión católica, pero hay un montón. Eso tiene que ver de los 60 en adelante. Antes de los 60 eso era bien estricto todavía. Pero pues estas religiones se van adaptando de manera diferente a lo que lo hizo el Islam. Entonces nos quedamos hasta ahí con eso. Luego les voy a mostrar el mapa, porque siempre que hablamos de un tema nuevo, hay que ubicarnos geográficamente o contexto geográfico. Y bueno, ya el mapa, ya esta parte la tenemos ya casi que bien reconocida, pero yo espero que sí. Comenzamos por acá, entre la actual España y Francia, luego aumentamos un tanto hacia Inglaterra, luego nos movimos hacia el Medio Oriente, la Mesopotamia, luego hacia Egipto, después de Egipto fuimos al Mar Egeo, del Mar Egeo a la Grecia, queda tanto la Grecia continental, la Grecia insular, la Anatolia y la Magna Grecia por acá. Después fuimos a Etruria por acá arriba, luego Roma y luego Roma y después Roma, ¿verdad?
prácticamente dueños de todo el mundo conocido en ese momento. Después el cristianismo por acá, el paleocristianismo aquí. Y luego el paleocristianismo en el contexto romano, que prácticamente llegó igual a todas las zonas de dominio de los romanos. Ahora estamos hablando del Islam, y el Islam aparece en la llamada península arábiga. Es esto que ven acá, donde actualmente la mayor parte del territorio geográfico es de Arabia Saudita. El país se llama Arabia, es saudita porque es la familia saudí, es una familia saudí la que la gobierna. Aquí tenemos Omán, tenemos Yemen también, otros países por esta zona. De este lado tenemos Kuwait, Qatar, está por acá, la región de Qatar. Es la zona del Golfo Pérsico también, y de este lado que tenemos también el Mar Rojo y el Océano Índico hacia acá. Entonces esa es la zona. El Islam comienza por esta región, en la zona montañosa. Y bueno, luego vamos a ver detalles acerca de la configuración de la religión, pero pues es acá donde comienza. En un contexto politeísta aparece una religión que, bueno, igual, primero como un grupo, una secta, liderada por Mahoma, que comienza a ganar muchos adeptos dentro de la religión árabe politeísta. Un dato también interesante es que, como esto es en el siglo VI, siglo VII, que se desarrolla, para ese momento Roma ya tomó el control del cristianismo. Y el cristianismo está en toda esta región y también ya está llegando a estas zonas. Y el judaísmo ya era conocido también en esta zona. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Mahoma dice que a él le llegó visiones en las que el arcángel Gabriel le decía y le insistía en que escribiera lo que le iba a decir. Entonces, vean, ¿quién es el que le llega a dar el mensaje a Mahoma? Pues el arcángel Gabriel. Y Gabriel es el que da siempre los mensajes más importantes. Dice, pero es que el arcángel Gabriel es cristiano. Sí, pero también es islámico y también es judío. ¿Por qué? Porque esas tres religiones vienen del mismo patriarca, ¿verdad? Es el mismo Dios. Entonces, hay mucho, alguien lo mencionaba por ahí, muchas de similitudes entre el cristianismo y el Islam. ¿Por qué? Porque es en el contexto en el que el cristianismo ya es conocido en todas estas regiones. Por eso es que un dato también curioso, el Corán, que es el libro sagrado que escribió Mahoma, menciona más veces a Mariam, que es María, la madre de Jesús, la menciona más veces que la misma Biblia. Y porque le tiene un respeto bastante grande a María, igual que a Jesús, igual que a Moisés. ¿Y por qué? Porque según Mahoma, a ellos se les fue revelada una parte de por Alá, una parte de la verdad, del mensaje. Y la última parte del mensaje se la dio a él, según su creencia. Y él entonces le escribe, y ahí comienza pues todo el desarrollo que vamos a ver en la próxima clase del Islam. Creo que por el momento pues ya tenemos por ahí idea de qué trata eso. Y bueno, un dato interesante sobre el Islam es que, como les decía, comienza acá en un contexto politeísta, pero poco a poco va ganando muchos adeptos, y entonces las conquistas se vuelven cada vez mayores. Y comienzan los ejércitos ya posteriores a Mahoma, luego de la muerte de Mahoma, comienzan a generar presión a Bizancio. Este es Bizancio en ese momento, o sea, la Roma cristiana. Comienzan a generar presión en toda esta región y se apoderan de la región de Palestina. Y entonces Jerusalén, que era muy importante para los judíos y muy importante para los cristianos, pues ahora está bajo dominio musulmán. Por eso en la actualidad Jerusalén se la disputan como capital, como ciudad santa, se la disputa el cristianismo, el judaísmo y el islam. Esos tres. ¿Qué más? Bueno, luego el islam comienza a conquistar toda la región norte de África, y luego llega a Gibraltar, que es el estrecho de Gibraltar por acá, y entonces entran a España y comienzan en la región de España o Hispania en aquel momento, que era España visigoda,
comienza a conquistar toda esta región y conquistan más o menos hasta por acá, hasta esta región. Aquí tenemos Galicia, en la actualidad, ¿verdad? Aquí tenemos Cataluña, que le van al Barcelona a ustedes, pues es por este lado, y bueno, otras ciudades de esta región. Por eso es que la zona norte de España, en cuanto a lengua, es diferente a la zona centro y sur, porque esta se mezcló con la lengua árabe. Y entonces aparecen en nuestro lenguaje, que es de origen castellano, de pronto hablamos castellano, no es español así en términos generales, sino que es castellano. El castellano está mezclado mucho con la lengua árabe. Y esa es la que nos traen los españoles cuando vienen a América, especialmente América Latina, esta región de acá. Entonces, en eso que tiene que ver con el lenguaje, nos encontramos pues muchas palabras de origen árabe. Y de eso pues vamos a hablar en este momento, pero con otro video. Voy a detener acá la grabación porque pues ya es tiempo casi que finalicemos para darle chance del examen y porque pues hay un problema técnico por ahí si no lo detenemos por acá.